Buenos días amigos, bienvenidos a mi canal. Yo soy Sadia Herrera y hoy vamos a hacer este bonito dinosaurio amigurumi tejido a crochet, pero ahora bien como decoración para Halloween. Y si se fijan, le hemos hecho una linda bolsita para dulces estilo calabaza y un bonito sombrero de brujo tejido a crochet para Halloween también. Y si usted no ha visto toda la serie completa de este proyecto de Dragón Amigurumi, voy a dejar el link acá para que se vaya tejiendo paso a paso este bonito dinosaurio a crochet. Pero en el capítulo de hoy lo que vamos a estar tejiendo es la decoración, o sea, el sombrero y la bolsita. Para hoy vamos a ocupar hilo de algodón de color negro y también de color naranja para hacer los detalles del gorrito y lo que es nuestro bolsito de calabaza. Estaremos también ocupando aguja lanera y ganchillo del número 2.5. Así que no me tardo más. Vamos directamente al acercamiento y al paso a paso de cómo tejer este bonito decorado para Halloween. Y ahora daremos inicio a lo que es la bolsita en forma de calabaza para Halloween que acompañará en este vestuario a nuestro dinosaurio de Halloween, a nuestro dragón. Y vamos a dar inicio por acá abajo con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico tejeremos 6 puntos bajos. Luego, para la segunda vuelta, haremos un aumento en cada uno de estos 6 puntos bajos para concluir la segunda vuelta con 12 puntos bajos. Para la tercera estaremos tejiendo un punto bajo y un aumento para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Ya en la cuarta vuelta tejeremos 2 puntos bajos y un aumento para concluir con una cantidad de 24 puntos bajos. Para la quinta vuelta estaremos tejiendo 3 puntos bajos y un aumento y terminaremos con un total de 30 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 6. Y en esta vuelta 6 estaremos tejiendo 4 puntos bajos y un aumento. Y así repetiremos para terminar la vuelta con 36 puntos bajos. Luego, la vuelta 7 y la vuelta 8 vamos a mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 36. Para la vuelta 9 tejeremos 4 puntos bajos y una disminución, para cerrar esta vuelta con un total de 30 puntos bajos. Para la vuelta 10 y la vuelta 11 lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntadas, que son 30. Y estaremos listos para la vuelta 12, donde estaremos tejiendo 8 puntos bajos y una disminución para concluir con una cantidad de 27 puntos bajos. Ya en la vuelta 13 lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 27. Y en la vuelta 14 de esta calabacita, bolsito amigurumi de calabaza para Halloween, lo que estaremos tejiendo serán 7 puntos bajos y una disminución para concluir con una cantidad de 24 puntos bajos. Ya para la vuelta 15 lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 24, en esta que será la última vuelta. Cuando concluimos y llegamos al final, lo que vamos a hacer es levantar 60 cadenas. Y sí, con 60 cadenas queda de este largo.
Si a usted le gustaría un bolsito un poquito más largo, incremente nada más el número de cadenas. En mi caso he hecho 60 y he llegado al punto opuesto y he pegado al bolsito con un punto raso para cerrar lo que es la bolsita. Y he regresado sobre las 60 cadenas tejiendo un punto bajo en cada una de las cadenas para concluir acá donde inicié. Una vez que he concluido acá, voy a cerrar con un punto raso y tenemos lista el asa de nuestra bolsa de calabaza. Y estaremos listos para hacer el diseño, para bordar lo que es la carita. En mi caso, yo he utilizado hilo negro para bordar y he centrado la carita de nuestra calabaza para a partir de acá tomar en cuenta 1 y 2 y trazar el primer ojo e igual 1 y 2 y he trazado el segundo ojo tejiendo en forma de triángulo el diseño. Pero usted puede poner ojitos de seguridad o bordarlo de cualquier otra manera que se le facilite o que le guste más. Para la boca también he bordado haciendo este diseño en triángulo y principalmente he puesto primero alfileres para determinar dónde van a ir las puntadas y luego lo he bordado. Pero como siempre le digo, siéntase en la libertad de hacerlo como le guste más a usted. Y vamos a dar inicio al gorrito de bruja con un anillo mágico y dentro de este anillo mágico vamos a tejer 4 puntos bajos. Aquí viene y 4. Ahora cerramos el anillo mágico y está lista nuestra primera vuelta. Y estamos listos para la vuelta número 2. Y en esta vuelta número 2 voy a estar tejiendo un punto bajo y un aumento. Así me voy a ir durante toda la vuelta para que al final tenga un total de 6 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 3. Y en esta vuelta número 3 lo que voy a estar tejiendo son 6 puntos bajos seguidos. O sea que voy a mantener la misma cantidad de puntos bajos de la vuelta anterior. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta. A 3 vamos a estar tejiendo un punto bajo y un aumento. Aquí voy a marcar el primero. Y ahora viene el aumento. Y así me iré durante toda la vuelta, con un punto bajo y un aumento, para que al final tengamos un total de 9 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final de la vuelta. Y aquí vamos a dar inicio a la vuelta número 5. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer es la misma cantidad de puntos bajos, que son 9. Vamos a mantener esto toda la vuelta, así que nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 6 y lo haremos primeramente con 2 puntos bajos y luego un aumento. Aquí están los 2 y ahora viene el aumento. Y así nos vamos a seguir toda la vuelta, 2 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 12 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 7. Y en esta vuelta lo que vamos a estar haciendo es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 12. Así que tejeremos y nos vemos para el final
de la vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 8. Y en esta vuelta número 8 vamos a estar tejiendo 3 puntos bajos y un aumento. Aquí llevamos 2. Y ahora viene el aumento. Y después seguiremos repitiendo hasta que al final concluyamos con una cantidad de 15 puntos bajos. Así que continuamos y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 9. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 15. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta 10. Y en esta vuelta 10 lo que vamos a estar tejiendo son 4 puntos bajos y un aumento. Aquí van 3 y 4. Y ahora viene el aumento. Y así nos iremos repitiendo toda la vuelta, con 4 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 18 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 11. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 18. Así que tejeremos y nos vemos al final de la vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 12. Y en esta vuelta lo que vamos a estar tejiendo son 2 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo toda la vuelta. 2 puntos bajos y el aumento, para que al final tengamos un total de 24 puntos bajos. Así que nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 13. Y a partir de esta vuelta 13 y la 14, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 24. Así que tejeremos y nos vemos al final de la vuelta 14. Y vamos a dar inicio a la vuelta número 15. Y en esta vuelta número 15 lo que vamos a estar tejiendo son 3 puntos bajos y un aumento. Aquí ya está el segundo y viene el tercero, seguido de un aumento, y esto vamos a repetir durante toda la vuelta. 3 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 30 puntos bajos. Y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 16. Y a partir de esta vuelta 16 y la vuelta 17, lo que vamos a estar haciendo es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 30. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 18. Y en esta vuelta 18 lo que estaremos tejiendo será 4 puntos bajos y un aumento. Aquí va el cuarto y ahora el aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta. 4 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 36 puntos bajos. Y vamos a dar inicio a la vuelta 19. Y en esta vuelta 19 y en la vuelta 20 lo que vamos a hacer es repetir la misma cantidad de puntos bajos, que son 36. Así que tejeremos y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 21, donde estaremos tejiendo 5 puntos bajos y un aumento, para que al final de la vuelta tengamos un total de 42 puntos bajos. Aquí llevamos 3, 4 y 5.
Ahora viene el aumento. Y así nos continuamos durante toda la vuelta. Y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 22. Y en esta vuelta 22 lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 42. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y aquí estamos para la vuelta número 23. Y en esta vuelta número 23 lo que vamos a estar tejiendo son 6 puntos bajos y un aumento, para que al final de la vuelta tengamos un total de 48 puntos bajos. Aquí viene el aumento. Y así nos seguimos durante toda la vuelta repitiendo y nos vemos al final. Si usted ha llegado hasta esta parte de video viendo esta linda muñequita, brujita, amigurumi tejida a crochet y quisiera tejerla, le voy a dejar un link acá arriba en la pestañita y también abajo en el apartado de descripción para que usted pueda seguir el paso a paso y tejerla. Y para continuar con este gorro de brujo para dinosaurio, vamos a estar tejiendo la vuelta 24 y 25. Y en esta vuelta 24 y 25 lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 48. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Para la vuelta 26 lo que vamos a hacer es introducir un color, el color naranja. Vamos a hacer un cambio de color para toda esta vuelta tomando la barriguita de atrás del tejido y haciendo la misma cantidad de puntos bajos, que son 48. Así que damos toda la vuelta por la barriguita de atrás, jalamos y vamos ocultando nuestra hebra. No vamos a cortar la hebra negra porque la vamos a volver a usar. Entonces nada más la vamos a ir escondiendo por detrás del tejido, tejiendo esta fila naranja por el bucle de atrás y nos vemos para el final con la misma cantidad de puntos bajos, que son 48. Y ya estamos listos para iniciar la vuelta 27. Y en esta vuelta 27 y lo que es la vuelta 28, lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 48. Pero ahora sí, tomando las dos barriguitas de la puntada anterior, tomamos los dos bucles y tejeremos durante la vuelta 27 y 28 un total de 48 puntos bajos en cada vuelta y nos vemos para el final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 29. Y en esta vuelta 29 va a venir un cambio de color. Vamos a regresar al color negro. Y vamos a estar tejiendo por la barriguita de atrás de la vuelta anterior. Y lo que estaremos tejiendo será 7 puntos bajos y un aumento. Aquí vamos en 2. Y 7. Ahora viene el aumento, siempre por la barriguita de atrás. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta, con 7 puntos bajos y un aumento, para que al final tengamos un total de 54 puntos bajos. Así que tejeremos y nos vemos al final.
Y estamos listos para iniciar la vuelta número 30. Y en esta vuelta lo que vamos a hacer es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 54, tomando las dos barriguitas. Así que tejeremos y nos vemos para el final de la vuelta. Y vamos a dar inicio a la vuelta 31. Y en esta vuelta 31 lo que estaremos tejiendo es un punto bajo y un aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta, con un punto bajo y un aumento, para que al final tengamos un total de 81 puntos bajos. Así que tejemos y nos vemos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 32. Y en esta vuelta lo que vamos a tejer es la misma cantidad de puntos bajos. Vamos a repetir los 81 puntos bajos que traíamos de la vuelta anterior. Así que tejeremos y nos vemos para el final. Y estamos listos para la vuelta 33. Y en esta vuelta 33 lo que vamos a estar tejiendo son 8 puntos bajos y un aumento. Y así nos vamos a ir repitiendo durante toda la vuelta para que al final tengamos un total de 90 puntos bajos. Aquí ya llevamos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y ahora viene el aumento. Y así nos seguimos durante toda la vuelta para vernos al final. Y vamos a dar inicio a la vuelta 34. Y en esta vuelta 34 lo que haremos es mantener la misma cantidad de puntos bajos, que son 90. Así que tejeremos durante toda la vuelta y nos vemos al final. Y una vez que hemos llegado al final de la vuelta 34, lo que vamos a hacer es un punto raso, cortar nuestra hebra y jalarla para perderla por dentro del tejido. Y vamos a dar inicio al decorado de este gorrito para brujito de dinosaurio, como decoración para Halloween. Y lo que he hecho es ensartar una aguja con un hilo para bordar de color naranja y voy a primeramente atorarlo por atrás. Y acá pueden elegir ustedes a qué altura quieren su decorado. Yo lo estoy haciendo enfrente del gorrito, aproximadamente a 3 líneas arriba del tono naranja. Y lo voy a cruzar hasta acá, porque lo que voy a hacer es primeramente una línea. Y después de esta línea voy a hacer pequeñitos cruces para simular como si fuera una costura. Mal hecha obviamente, porque lo que estamos buscando es hacer un diseño de Halloween. Y así nos vamos a ir yendo por donde les guste más a ustedes los cruces. Como siempre le digo, esto es totalmente a su gusto. Aquí continuamos la línea, vean cómo va quedando y hacemos la tercera y final. En este momento vamos a elegir dónde pegar nuestro gorrito de Halloween
para nuestro dinosaurio. Podemos ponerlo así de frente sobre los dos ojitos o de un lado, en fin, como a usted le guste más. Y para esto, he ensartado el sobrante del hilo en una aguja lanera para darle 2 puntadas directamente a la cabecita y que nuestro sombrerito no se mueva. Así que defina usted de qué lado le gusta más y proceda a pegar el gorrito. Y bien amigos, hemos llegado al final. Si usted ha tenido alguna duda en el proceso de este tejido, por favor déjeme un comentario y con muchísimo gusto resolveré su duda. Le voy a dejar de este lado una bolita para suscribirse a mi canal y active la campanita para que siempre YouTube le avise de todos mis proyectos. Y de este otro lado le voy a dejar acá la serie completa de este bonito dinosaurio amigurumi tejido a crochet. Y estése muy pendiente porque también lo voy a traer en su versión de Navidad. Le voy a hacer su decorado navideño. Así que quédese muy pendiente de los próximos videos. Y de este otro lado, aquí abajito, le voy a dejar otra lista de video de brujita amigurumi tejida a crochet, que también la hemos hecho para esta temporada de Halloween. Yo me despido por hoy. Soy Sadia Herrera. Bye.